Entonces, a ver, nuestro proyecto de doctorado es trabajar sobre redes neuronales. Básicamente, lo que estamos buscando es aplicar, ahora cuento un poco el doctorado completo, en este trabajo en particular que estamos presentando ahora, estamos focalizándonos en las redes Transformer, que son redes neuronales relativamente recientes, de los últimos 2 años, aplicada al problema que estamos trabajando nosotros, que es la predicción de activos financieros. Básicamente, acciones, opciones, bonos, currencies, digamos, monedas o catacripto, digamos, aplicado en compra y venta de esos activos para la ganancia financiera, ¿sí? Nuestro trabajo de tesis, en realidad, del doctorado, es el entrenamiento de agentes de reinforcement learning para operar en el mercado financiero. O sea, lo que nosotros vamos a buscar hacer al final del trabajo del doctorado es entrenar a un agente que decida en cada momento cuándo realizar operaciones de compra y de venta de activos financieros con 2 enfoques diferentes. En el caso de Rafael, está trabajando con el enfoque de balanceo de cartera, es decir, ya tenés un stock de portfolio de activos y tiene que decidir cómo balancear eso, minimizando el riesgo y maximizando la ganancia. Y en el caso mío, un trader algorítmico puro, que es directamente hacer swing trading para tratar de maximizar la ganancia sobre un capital que tenés para invertir, comprando y vendiendo activos en momentos determinados, ¿sí? Principalmente con foco intradiario. Para eso lo que tenemos fue, lo primero que tenemos que hacer es recolectar una cantidad de datos históricos intradiarios, digamos, que eso, lo bueno de las series financieras es que tienen bastante información histórica, sobre todo en mercados desarrollados como el americano. Recolectamos más de 1000 tickets de acciones de Estados Unidos, tenemos un poco más de 10 años de historia para cada uno de los tickets, cortamos la información hasta el principio de 2020 para no ensuciar el último set de datos con la parte de la pandemia. Y tenemos para toda esa información ticket intradiario de cada 3 minutos, es decir, de todos los días hábiles que se operan los tickets que estamos trabajando, es decir, los días que la bolsa está abierta, por las 5 horas y media que suelen estar abiertas las bolsas americanas, tenemos un registro cada 3 minutos, ¿sí? Eso nos da un total, por los 1000 activos, por los 10 años de historia, de aproximadamente algo más de 350 millones de registros, lo cual ya es un volumen significativo e interesante para entrenar a un tipo de red profunda, que es lo que claramente necesitamos para entrenar a un agente de Reinforcement Learning, digamos. Es muy difícil entrenar algo de aprendizaje por refuerzo si no tenés un volumen en el orden de los decenas de millones para arriba de información, porque el tiempo de aprendizaje suele ser bastante largo hasta que generaliza conocimientos que sean útiles, ¿sí? Y entonces para esos tickets que tenemos de información intradiaria, lo que tenemos son lo que se llaman los datos de open, high, low y close, serían los datos de apertura, de máximos, mínimos y cierre de cada una de esas velas de 3 minutos, el volumen operado durante ese tiempo, el precio promedio ponderado y la cantidad de operaciones que representan. Estos son por ahora solamente informaciones de los activos en sí mismos, de los mismos tickets. Después, la idea al avanzado del trabajo es ir incorporando otras informaciones, como pueden ser informaciones de noticias, digamos, de texto libre, de otro tipo de series financieras o temporales, como pueden ser informaciones de las mismas acciones de análisis fundamentales, digamos, informaciones financieras o contables, como también otras informaciones de contexto, como pueden ser commodities o monedas o otro tipo de series que impacten sobre estos precios, ¿sí? Y básicamente creo que queremos encarar como un problema. Nosotros estamos tratando de predecir cuándo realizar la compra o la venta, sea para balancear el portfolio o para ganar con el trading intradiario. Y la idea es que la gente decida en qué momento comprar, qué porcentaje del portfolio quiere comprar y cuánto tiempo mantenerlo hasta venderlo. O, digamos, en el caso opuesto, cuánto vender, en qué momento vender y cuándo volver a cerrar esa operación. Ahora, para generar ese tipo de modelo, lo que tenemos que comenzar son con modelos señalizadores, digamos. El algoritmo tiene que empezar, ese algoritmo de refuerzo, tiene que saber en qué momento es más conveniente estar comprado o estar vendido dentro del mercado, ¿sí? Siguiendo una serie. Entonces, el primer punto que tenemos que encarar, y es lo que estamos hablando en este primer problema, es generar un modelo señalizador, que no es otra cosa que un modelo supervisado, que lo que recibes en cada momento del tiempo, como una ventana de tiempo temporal, ir decidiendo si es un buen momento para comprar o para vender, ¿sí? Entonces, para generar señalizadores hay muchas opciones. Están toda la parte de señalizaciones manuales, que es lo típico que se realiza en análisis técnico, y es mucho más similar a lo que trabajamos con sistemas expertos, que es si la media móvil de tantos días cruza tal media móvil, es una señal de compra. Si se genera una vela en un soporte técnico determinado, si se genera cierta figura técnica, se genera una señal. Entonces, ese tipo de señalizadores estáticos son lo que se usan mucho hoy en día, sobre todo por, digamos, inversores menos profesionales. Después tenemos modelos econométricos clásicos, como ARISMA y todos los que son modelos autorregresivos. Modelos de aprendizaje supervisados tradicionales, como pueden ser modelos de árboles, de vecindarios o de regresiones aplicados sobre esa ventana temporal. Y por último, las redes neuronales profundas, que sería un poco la incorporación de los últimos años y a lo que más foco le queremos colocar, dado que tenemos una gran cantidad de datos y que justamente estamos en unos años donde está evolucionando muchísimo el conocimiento sobre ciertos modelos de series temporales, de modelos de memoria, que pueden llegar a funcionar muy bien para este tipo de problemas.
Entonces, un poquito un repaso rapidísimo. Las redes neuronales profundas en realidad es algo que es relativamente antiguo. Empezaron las redes en 1940, tuvieron un boom alrededor de la década del 70, pero la verdad es que no tomaron digamos, una aplicación práctica masiva y por eso quedó un poco frisado en la parte teórica, en la parte académica, durante varias décadas. Fue como un invierno de las redes neuronales, hasta 2012 en adelante, un poquito más agarrado 2010, cuando empiezan a aparecer las primeras redes que empiezan a tener una aplicación práctica muy buena. En principio con las redes neuronales convolucionales, aplicadas principalmente a imágenes, sobre todo entre 2012 y 2015, que vamos a un repaso rápido, que nosotros, digamos, a nuestra propia definición lo llamamos como la primera gran revolución de las redes profundas, y lo que nosotros consideramos que está ocurriendo ahora, que es la segunda gran revolución, que es redes aplicando memoria para tareas principalmente de secuencia, es decir, lo que hoy se está usando es en la parte del lenguaje, y lo van a ver en la mayoría de las noticias aplicadas al lenguaje, que son secuencias de texto, pero que también se podría generalizar, o teóricamente se podría generalizar, a cualquier problema de series temporales, como son este problema de series temporales de activos financieros, o como comentaba, series climatológicas de la misma manera, ¿sí? Entonces, ¿qué es la ventaja de esto? La idea es trabajar con redes que trabajan con grandes volúmenes de datos y con arquitecturas cada vez más complejas, que sí se puede demostrar, digamos, que a medida que vamos teniendo una mayor cantidad de datos y una mayor cantidad de complejidad en la arquitectura que podemos desarrollar, los modelos de redes neuronales profundas tienden a ser mejores que algoritmos tradicionales. No así con redes muy pequeñas o muy poquitos datos, que era un poco lo que teníamos limitado hace unos años atrás, y por eso tampoco lograban crecer mucho las redes, además de la falta de cómputo, de poder computacional. Pero ahora con el poder computacional que tenemos con cloud, con la cantidad de datos que se pueden armar y con este tipo de arquitectura que se están desarrollando ahora y se están poniendo de moda para el manejo de sobre todo este tipo de problemas, claramente tiene un funcionamiento mucho mejor que los approaches anteriores, ¿sí? Y eso creemos que es lo interesante para aportar a nuestra tesis, para nuestro modelo de agente de recomendador de compra y de venta. Básicamente, le decía rápidamente, las redes convolucionales, en 2012 se permite el primer gran salto, donde AlexNet, en una competencia llamada ImageNet, que venían aumentando año a año, es una competencia que todos los años se presenta de clasificación de una cantidad determinada de categorías en imágenes, venía generándose improvements, en mejoras año a año de alrededor de 0,1 o 1% todos los años, hasta 2012, donde se presenta la red de AlexNet y gana con un error del 15% a más de 10 puntos de separación del segundo lugar. O sea, es el primer gran salto aplicando una red neuronal convolucional profunda. Eso va mejorando inclusive con los años. En 2014 con Google LeNet llega a 6.7 y en 2015 con la ResNet llega al 3.6, que es la primera vez que se genera lo que se llamaría una red superhumana. Es decir, que la red convolucional tiene un nivel de error clasificando objetos menor al que tendría un humano, que está alrededor del 5%. Por eso un poco llamamos la gran revolución, y la idea de presentar esto es para compararlo con lo que ahora vamos a ver con los transformers en la parte del lenguaje. Nosotros no vamos a trabajar por ahora con convoluciones, a pesar de que es un approach posible para trabajar con series de tiempo, porque trabaja en cierta manera siguiendo una lógica dentro de la secuencia, sino que vamos a trabajar a través de redes neuronales recurrentes. La idea de estas redes es que trabajan con una memoria, es decir, yo le paso la secuencia de datos que puede tener largos distintos, que pueden provenir de series distintas, y eso no solamente va aprendiendo los ponderadores, los pesos de la red en cada una de las neuronas, sino que además de continuar hacia adelante, empiezan a transmitir lateralmente conocimiento a medida que va viendo distintas partes de la serie, y esa es la parte de la memoria que empieza a juntar a medida que va avanzando. Hay desde modelos recurrentes muy sencillos, donde simplemente pasa por una activación de una tangente hiperbólica y va acumulando una parte de memoria y una parte de output. Lo que pasa con este tipo de problemas es que tiene una gran tendencia a tener una explosión del gradiente o una desaparición del gradiente, con lo cual se empiezan a ensayar ciertos modelos para tratar de disminuir ese problema, como puede ser los LSTM o las Gated Recurrent Unit, que lo que tratan de hacer es agregar a esa tangente hiperbólica que está calculando los pesos algunas activaciones sigmoidas donde se generan olvidos en ciertas partes de las observaciones para justamente no tener que arrastrar todo esto y que se produzca tan fácilmente esa explosión, ese descenso de gradiente, y podamos tener una normalización de qué recordar y qué no en cada etapa de ese proceso. Esto sigue teniendo varios problemas, que aún así es limitada en su capacidad de memoria de eventos importantes, y tiene un problema de que es complejamente paralelizable, que es una de las grandes ventajas de las redes convolucionales, y que eso digamos, que puedas trabajar en grandes volúmenes de datos en hardware especializado para eso. Un poco el avance de todas estas redes, que ya venían hace un poco más de 5 o 6 años popularizándose, es la aparición de los transformers hace unos años, y para eso lo dejo a Rafa que lo comente. Buenas, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? Sí. Buenísimo. Bueno, los transformers vienen a encontrar un lugar
donde las redes recurrentes no estaban funcionando bien, mayormente en procesamiento del lenguaje natural, porque las redes recurrentes, al tener estos problemas con los gradientes que explotan o se vuelven cero, justamente porque la matemática de eso hace que al repasar varias veces sobre lo mismo, multiplicar un valor muchas veces, si ese valor es próximo a cero o es menor a 1, tiende a la larga a cero, y si es mayor a 1 tiende a infinito, o sea, tiende a ser muy, muy grande. Entonces los gradientes que se generan con eso hacen que estas redes sean muy difíciles de entrenar por métodos tradicionales. Entonces, en 2017 aparece el paper Attention is All You Need. Los mecanismos de atención ya existían antes, estaban mezclados con redes recurrentes, pero Vaswani y otros lo que demuestran es que el componente recurrente no es necesario. Y crean este bloque transformer, que es una sucesión de componentes de redes neuronales más conocidos, que en su conjunto lo que hacen es procesar un conjunto de vectores de manera simultánea. La arquitectura, en términos sencillos, es la que estamos viendo acá. El X que vemos acá, que es un grupo, un conjunto de vectores, no es un bache, sino que es una única observación. O sea, estamos hablando de observaciones que se miden con una matriz, observaciones que son o una secuencia de vectores, o una secuencia de entidades, o un conjunto de entidades codificadas como un vector, que pasan por un mecanismo de self-attention. Antes habló Pablo de las redes ResNet, que se usaban para visión. Y las ResNet lo que incorporaron fue justamente este mecanismo de conexiones residuales, le llamaban, que básicamente es una vez que un vector pasa por algún tipo de componente de red neuronal y es transformado, en vez de seguir ese vector transformado como está, se lo suma al valor original. Entonces, en efecto, lo que la red calcula son correcciones sobre el input y no un output totalmente distinto. Y esto se demostró que funciona muy bien para problemas de identificación de imágenes, y luego se extrapoló prácticamente cualquier red neuronal se beneficia de este tipo de conexiones residuales. Pasado el mecanismo de atención y este mecanismo residual, cada vector se pasa por un multilayer perceptron, que puede ser una, dos o tres capas, no mucho más que eso, y se vuelve a hacer otra conexión residual. Esto, en reducidas cuentas, es el bloque de transformer, y esta fue la gran revolución que incluyeron, más que nada porque se toma una secuencia sin usar una red recurrente. Y este tipo de redes no tienen problema de gradientes que explotan o desaparecen. El mecanismo de atención, o self-attention, es lo más importante que tenemos que analizar, y en reducidas cuentas es esta secuencia de vectores X que tenemos se pasa por tres multilayer perceptron, que son pequeñas redes tradicionales. Cada grupo se pasa por un multilayer perceptron distinto, y se logra una proyección distinta del mismo input, ¿sí? A una se la llama carries, a la otra key y a la otra values. Keys es la proyección luego traspuesta. Entonces se calcula el producto interno del carry y key, se logra una matriz cuadrada que tiene la misma cantidad de filas y columnas que filas tiene X. A esta matriz cuadrada se la escala, se la divide por la dimensionalidad de estos vectores, y luego se le aplica una función softmax, y luego se toma el producto interno de la otra proyección, que son los values, que en efecto lo que termina haciendo esto es que cada vector output X' es un promedio ponderado por la matriz de atención de los values, porque como acá pusimos a nivel fila una softmax, cada fila suma 1, entonces estos valores en efecto se promedian al llevarlos a... Pablo, me tenés que pasar la diapositiva, perdón.
lo que está, perdón, faltó la asistencia visual, pero resumiendo, entonces es el vector X que pasa por estos tres MLP de distintos colores para generar el carry, key y value, y con este mecanismo de atención se logra transformar el vector X en un vector nuevo que en efecto lo que hace es que cada vector que compone X preste atención a todos los demás vectores. Y cuando esto se acumula en varias capas, esto quiere decir que cada vector, imagínense que estamos hablando de palabras, ¿no? Entonces, cada palabra en una secuencia, en una oración, presta atención a todas las demás palabras. Y al acumular esto, quiere decir que cada palabra presta atención a cada otra palabra y también presta atención a lo que cada otra palabra presta atención, y así sucesivamente. Pasame la diapositiva, Pablito. Una cosa que hay que mencionar para Natural Language Processing es que si vemos cómo está armado el bloque del transformer, el orden es irrelevante, ¿sí? O sea, si analizamos la matemática, lo que se hace, yo puedo cambiar el orden de los vectores X, ¿sí? Y el resultado va a ser exactamente el mismo. Y eso, para algunas cosas que vamos a ver está bueno, pero para Natural Language Processing no está del todo bueno, porque las redes recurrentes naturalmente tienen un orden, las redes, hasta las aplicaciones de redes convolucionales, naturalmente tienen un orden. O sea, el orden de la matriz, si se altera, cambia el resultado. Los transformers no. Entonces los investigadores encontraron una forma bastante elegante de salvar este problema, que se llama positional encoding, que en efecto es cada palabra en Natural Language Processing se pasan por un embedding, o sea, cada palabra se convierte en un vector, y luego se calcula otro vector de la misma dimensionalidad que se suma a ese vector. En algunos casos ese vector es un vector fijo, es una función de la posición de la palabra dentro de la oración. En otros casos ese embedding se calcula al entrenar la red. Y de esta manera se logra esencialmente modificar el centro de la proyección del embedding. O sea, al sumarle un vector a otro vector de embedding, se traslada ese punto en el espacio vectorial de proyecciones de palabras. Y esto es importante entenderlo por dos cosas. Primero es que no necesitamos que haya un componente secuencial para usar transformers. Y si nos liberamos de esa idea de que haya una secuencialidad, el transformer puede servir para cualquier conjunto de entidades que uno quiera analizar de manera simultánea. Por ejemplo, cuando queremos analizar múltiples acciones al mismo tiempo. Justo estaban hablando antes de mediciones climatológicas. Una forma podría ser donde el embedding de palabras serían las mediciones, y tenés dos tipos de encoding posicional. Uno posicional en términos de tiempo, que tan vieja es la medición, y otro posicional en términos de en qué lugar físico se tomó la medición. O sea, normalmente esos lugares físicos son fijos, tenemos siempre la misma cantidad, entonces podemos hacer una traslación en el espacio vectorial para cada centro de medición. Entonces, la misma red neuronal con un mínimo procesamiento podría medir o utilizar todos los puntos de medición recientes de todas las centrales de medición simultáneamente. Nosotros, en lo que estamos viendo, pasame la diapositiva, Paulín, nuestra forma de codificar nuestro X es la que vemos acá, que es, digamos, cada medición serían un conjunto de acciones de stock, digamos, acciones de bolsa, no de acciones de trading, las filas, y las columnas los precios normalizados o las rentabilidades, esos que estamos en estudio, pero mediciones temporales en la dimensión de columnas. Y si se fijan, la temporalidad en esta representación del X no está en el mismo sentido de las palabras que se decía antes. De hecho, no tenemos un embedding posicional ni nada por el estilo. Estamos considerando hacer un embedding, una codificación por acción. O sea, a cada acción darle un vector de encoding para que modifique el vector X, pero eso es parte de la investigación que estamos haciendo. Y en efecto lo que el transformer termina haciendo es procesar todas estas acciones en conjunto, donde todas las acciones
pueden prestar atención a la secuencia de precios de todas las demás acciones, y luego promediar esos vectores para hacer una única predicción por acción. O sea, la matriz en términos efectivos, o sea, perdón, la red neuronal en términos efectivos toma esta matriz de input y la convierte en un vector de probabilidades. Pásame la diapositiva. La arquitectura a grandes rasgos que estamos midiendo ahora es tomar un input de 512 tics de historia, lo pasamos primero proyectamos 512, es demasiado grande, o sea, la dimensionalidad interna de 512 mediciones, si lo pasamos directamente por los transformers, nos llevaría a tener un modelo con 30 millones de parámetros, que sería demasiados parámetros para la cantidad de observaciones que tenemos, y aparte demasiado exigente en términos computacionales. Para que se den una idea, esta versión que tiene 500.000 parámetros entrena en 2 o 3 minutos por iteración, y si no hiciéramos esta reducción de 512 dimensiones a 64, tendría 30 millones de parámetros y sería 1 hora y pico por epoch, que es mucho más difícil poder iterar con tiempos tan largos. Entonces, las 512 mediciones de precios las condensamos en 64, las pasamos por 3 transformers, que más que eso ya estuvimos viendo que no genera grandes ganancias, y eso luego se convierte básicamente en 128 vectores, bueno, perdón, un vector por cada acción de una dimensionalidad de 128, que se va reduciendo hasta que tenemos vectores de dimensionalidad 1 por cada acción. Todos estos none que se ven en el medio, quiere decir que yo no siempre le tengo que dar la misma cantidad de acciones. Y eso es algo bastante deseable. En términos de Natural Language Processing, eso quería decir que no está fija la cantidad de palabras, y en términos de nuestro modelo esto quiere decir que no está fija la cantidad de acciones que vamos a analizar en simultáneo. Pásame la diapositiva. El experimento que probamos ahora es una estrategia de trading muy sencillita que podemos calcular a priori, o sea, no estamos entrando todavía en reinforcement learning, nosotros estamos imponiendo una estrategia de trading, donde básicamente los casos positivos son cuando al comprar una acción, en el transcurso de ese día, la acción toca una ganancia de un 1% antes de tocar una pérdida de un 1%, que sería el stop loss, y antes de que se termine el día. Entonces, si yo gano un 1% en lo que queda del día, es un caso positivo. Si pierdo un 1% o llega al final del día y yo tengo que vender al precio que sea del final del día, es un caso negativo. Pasamos a la diapositiva, Pauline. Los primeros resultados que tenemos son relativamente prometedores, porque tenemos una ROC de aproximadamente 0,73. Como estamos probando con cantidad de acciones al azar, en algunos casos nos da una ROC un poquito más alta, en algunos casos una ROC un poquito más baja, pero siempre en el vecindario de entre el 0,72 y 0,75, que no es un resultado brillante, pero sí nos indica, que es lo principal que queremos analizar, que hay señal en los datos. O sea, que la relación entre los precios y la capacidad de generar ganancias no es totalmente aleatoria, que es lo que dice las reglas de mercados eficientes, y que nosotros conjeturamos que en periodos de 3 minutos no se debería cumplir, y por eso queremos analizar acciones en conjunto. O sea, nosotros queremos que todas las acciones atiendan a todas las demás acciones, porque en líneas generales hay correlaciones entre acciones, y en tics de tiempo muy breves es dable pensar que una acción que está, por ejemplo, Microsoft está correlacionada con Google. Si Microsoft sube, Google sube, pero siempre hay una que sube antes que la otra. Entonces, ese tipo de señales son las que debería captar el modelo. El lado negativo es la próxima slide, Pablo, que es, si bien hay señal y tenemos un lift del 100%, o sea, la probabilidad de acertar en un trade es un 10%, y entre los mejores casos estamos arriba del 20%, en esta curva de precision recall vemos que no hay ningún nivel de recall que nos permita tener una precisión arriba del 50%.
Y eso es lo que nosotros necesitamos para empezar a ganar plata. Entonces, el modelo es mejor que el azar, pero no es lo suficientemente bueno como para ganar dinero. Y eso es lo que básicamente tenemos que hacer en los próximos pasos que están en el próximo slide. En primer caso, tenemos que desarrollar bien cómo hacer el backtest, porque ahora estamos asumiendo que el trade positivo me da un 1% de ganancia, el negativo es un -1 y no siempre va a ser así. Ese backtest luego lo tenemos que envolver en un entorno de reinforcement learning, o sea, entorno no en el sentido computacional, sino en el sentido de un entorno donde nuestro agente se va a desenvolver. Y por último tenemos que ir mejorando la arquitectura, que por ahora funciona, los transformers han demostrado que funcionan bien, pero quizás podemos, por ejemplo, ahora estamos representando cada acción como una secuencia temporal de precios. Esa secuencia quizás la podemos pasar primero por una red recurrente, que la convierta en un vector más pequeño, ahora la estamos reduciendo con redes neuronales comunes, lo podemos reducir con una única red recurrente que se use para todas las acciones de la misma manera. Podemos buscar combinar solo precios o solo rentabilidades con otros indicadores técnicos y luego ir modificando la arquitectura, que para bien es muy libre lo que uno se puede hacer con redes neuronales, pero también el espacio de búsqueda se vuelve muy amplio cuando uno puede hacer lo que quiere, ¿sí? Y esos son los próximos pasos. Seguramente estamos pensando en escribir un paper sobre estos primeros hallazgos para mitad de año, y ya para el año que viene empezar a meter esta red neuronal que ahora trabaja con reglas de trading elegidas a mano, impuestas casi arbitrariamente, a que el mismo algoritmo, el output sea la probabilidad de hacer el trade, y que el precio objetivo ese que ahora decimos que es un 1% lo ponga a la misma red, y el stop loss, que es un -1%, también lo ponga a la misma red. Que la red tenga un output de un trade completo. Comprar o no comprar, a qué precio vender para ganar, a qué precio vender para perder. Y eso configura totalmente un trade, ¿sí? Entonces eso es todo.